Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacas y chamacos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados. El día de hoy les mandamos un saludo. Aquí les saluda su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Y es un placer, es un gusto estar con este programa. Se llama Evangelizar sin tregua. Desde hace ya algún tiempo, cuando me propusieron a mí realizar el programa, hablamos de diferentes títulos y sobre este tema de la evangelización, que es algo que tenemos que hacer todos. La evangelización es anunciar la buena nueva, es anunciar el evangelio. ¿Quién lo tiene que hacer? Todos. No solamente los religiosos, los consagrados, los monjes, las monjitas, los obispos, no, todos tenemos que anunciar la buena nueva. Y por medio de este programa, pues queremos compartir algunas reflexiones, temas típicos y clásicos que hemos tocado a lo largo ya desde, pues ya muchos años. Oiga, hablando de la evangelización, un tema que quiero tratar, hice un artículo por ahí sobre las supersticiones religiosas en la iglesia. Hemos tratado en nuestro programa de Al que Madruga, hemos tratado así someramente las cuestiones sobre la superstición. Y ya ve lo clásico en el mundo. La superstición es cuando uno piensa que por decir o por hacer algo obtendrá o un beneficio o un maleficio. Ese es sobreponer. De hecho, la palabra refiere eso, sobreponer una idea a lo ya establecido o a lo que vendría a ser lo real o lo natural. Ese es superstición, sobreponer. Ahorita vamos a ver la etimología. Aquí anduve por ahí haciendo algunas anotaciones y demás. Las clásicas, que miraron un gato negro. Dicen algunos que mala suerte, que vieron pasar un gato negro. Otra cosa, rompieron un cristal, un espejo. Y dicen, quebraste un espejo, mala suerte. Estabas en la mesa y dicen, derramas la sal, se cae la sal y mala suerte. No sé si ustedes incluso han sido muy observadores, pero hay una imagen, un cuadro de la última cena, y a veces estos cuadros donde está Jesús y sus apóstoles a un lado, y en ese cuadro, en una pintura, no sé quién sería el autor realmente, pero representan allí a Judas con su brazo y a un lado está tirado el salero y la sal así. Ay, ¿quién sabe quién será ese pintor? Ay, si ustedes saben y no lo dicen, pues bueno, es también como una nota referencial. Por ahí en algunos otros cuadros aparece el Judas Iscariote. Si dije Judas Iscariote, Judas Tadeo. No voy a decir Judas Tadeo porque se confunde, ¿no? No, Judas Iscariote ahí tumbando la sal. Y en otros pintores han colocado al Judas Iscariote así a un lado, medio escondido, agarrando una pequeña bolsa de dinero y así como que ya a punto de irse. Y así son las diferentes representaciones. Pero en el caso de tirar la sal, para algunos eso es de mala suerte. Algunas personas incluso también han dicho que les han hecho brujería porque han encontrado montoncitos, pilas de la sal ahí en la entrada de su casa y dicen que le hicieron un maleficio, que le hicieron algo malo. Y así otro tipo de supersticiones más de que, no sé, por ahí, que si miraban una serpiente, ¿qué más tú? Bueno, las supersticiones para la buena suerte dicen algunos que traer la pata de conejo, ¿qué más tú? Pues por ahí supersticiones de otras que ahorita no me vienen a la mente y no busqué una lista sobre ese tipo de supersticiones porque son de las que regularmente trata la gente fuera de un contexto religioso y que le adjudican un cierto tipo de poder, pero no nos queremos enfocar en eso, más bien nos queremos enfocar con las cuestiones religiosas propiamente dentro de la Iglesia Católica. Sí hay superstición religiosa. Yo puedo decirlo, miren, no tengo así mucha experiencia como otros, ¿verdad? Pero desde el año 1998, que soy misionero,
me ha tocado ver muchas, pero muchas cosas. A mí me ha tocado estar mucho tiempo en esto de los medios de comunicación y lo cual me lleva como que a enclaustrarme en parte desde el año 2009. Desde el año 2009 estamos prácticamente enclaustrados en estas cuestiones de los medios de comunicación. A mí no me ha tocado estar en un servicio de parroquia o andando así en las misiones en diferentes lugares, ¿no? Y antes, pues estuve como misionero laico en Saltillo, aquí en Texcoco, Estado de México. Ya después entré al seminario y prácticamente pues estando en el seminario los fines de semana hacíamos el apostolado. Miré algunas cosas, pero yo quiero suponer, quiero pensar, y no creo que me equivoque, que los hermanos que después de la ordenación sacerdotal los han mandado a diferentes países o incluso estando en una parroquia han visto muchas, pero muchas de estas cosas que rayan en la superstición religiosa en el ámbito católico. Lo clásico, algo muy, pero muy clásico. Cuando una persona pide una bendición, pero pide la bendición porque piensa que con el agua bendita se alejarán cierto tipo de maleficios y aquí hay que ser un tantito cuidadosos en ese aspecto. Yo les presento un ejemplo que nos sucedió por allá, pues ¿en qué etapa estábamos tú? Creo que era el noviciado, estábamos en la etapa del noviciado. Yo acompañaba a un diácono, yo llevaba la cubeta con agua, el diácono llevaba el librito de oraciones y andábamos en algún lugar por ahí haciendo bendiciones de las casas. Y entonces pues ya llegábamos, tocábamos, mire que somos que el diácono, que venimos de tal iglesia y solo estamos haciendo una bendición y nos permite rezar. Lo único que le pedimos es que nos dé permiso de rezar una oración. Y ya agarramos un pasaje bíblico, reflexionábamos y después de eso hacíamos una oración y el diácono hacía la bendición. Pues así andábamos en las diferentes casas. Ese es un apostolado con el cual tenemos un contacto con la gente y les damos a conocer que andamos por ahí haciendo misión y que ya se acerquen, ¿no? Y en aquella ocasión, recuerdo ese caso muy en específico porque ya cuando hicimos la bendición dentro de la casa, salimos de la casa, estaba la señora con sus hijos, la señora nos dice, oigan, ¿y no podrán echar a esa cubeta de agua bendita? Casi la llevamos llena. ¿No podrán echar toda esa cubeta aquí en la entrada en mi patio? ¿Cómo? Sí, o sea, tirarla toda. Y pues el diácono le preguntó, ¿pero por qué? Dice, mire, es que aparte tengo yo un problema. Cuando yo voy a trabajar, cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela, aquí se queda la casa sola. Y entonces mi esposo aprovecha y pues me está engañando y trae a su amante. Y yo no quiero que entre, entonces quiero que por favor toda esa cubeta la echen aquí en el patio para que ya no entre. Eso es un ejemplo que yo constantemente en el programa les comparto, porque es la idea de alguien que piensa que por tener, en este caso, el agua bendita, va a impedir incluso que el esposo le lleve al amante. Y dentro de las intenciones, estamos hablando sobre esto de la superstición, oye. Dentro de lo que son las intenciones, lo que nosotros realizamos con aquellas acciones. Estamos hablando de aquellas cosas que me tocó ver a mí sobre una superstición religiosa. Acuérdense, vámonos al término. Ahora sí, la palabra, vámonos al diccionario, al tumbaburros. La palabra superstición viene de la palabra latina supersticio, superstitionis, y se refiere a todo lo que está por encima de lo establecido, que persiste o pervive en la mente como elemento sobreañadido, agregado. Su significado abarca las observaciones demasiado escrupulosas de la realidad. Es decir, que es aquello que creemos o suponemos a partir de una realidad y que en algunos casos distorsionamos o imaginamos a nuestra manera. La superstición se dirige a creer que por el solo hecho de realizar una acción o decir ciertas palabras, se podrán conseguir cosas buenas o malas, dependiendo de la creencia que ya se ha formado. En la religión cristiana, y más específicamente en la Iglesia Católica, por falta de evangelización, hay muchas supersticiones religiosas que debemos erradicar
con el anuncio de la buena nueva y catequizando, teniendo presente que lo que son las supersticiones religiosas contaminan la fe, contaminan el mensaje, contaminan la sana doctrina, contaminan la palabra. ¿Se acordarán ustedes de lo que vendría a ser aquel pasaje cuando el pueblo de Israel comenzó a quejarse con Dios por la falta de comida? Bueno, no era por falta de comida, nada más porque ya se habían cansado del maná, que era una especie de pan, y se quejaban porque pues, querían carnita y se empezaban allá a quejar y todo lo demás. Entonces, en algún momento llegaron las serpientes, aquellas venenosas, no recuerdo en qué etapa fue pero fue por una queja. Llegan las serpientes venenosas y comienzan a morderlos, y entonces, como son venenosas, pues apenas los mordían, órale. Y entonces, pues empezó a morir muchas personas. Ya Moisés fue a hablar con Dios, le dijo, oye, pues mira, pues la situación está así, está bien. ¿Sabes qué? Tienes que construir una serpiente de bronce. Construye una serpiente de bronce y la vas a colocar en un asta ahí. Y cuando una de los del pueblo sea mordido por la serpiente, que vaya hasta donde está la serpiente colocada ahí en ese mastil, en esa asta, y la vea, y ya con el hecho de verla ya no va a morir. Y así pasó. Entonces aquellos quejumbrosos que de repente se encontraban la serpiente y los picaba, tenían que ir rápido, no había vacunas, tenían que ir rápido y miraban a aquella serpiente de bronce colocada en un mastil. Algunos llegan a colocar lo que vendría a ser un madero vertical, así, de arriba hacia abajo, vertical, y amarran allá la serpiente, pero algunos estudiosos dicen pues que no, en realidad no. Dicen, lo más seguro para detener la serpiente pues, tuvo que haber sido un madero, sí, vertical, pero con otro horizontal, a semejanza de una cruz. Y fíjate, ya de ahí viene algo que podría retomar y que más adelante podríamos analizar. Y entonces ahí es más fácil colocar en un madero, como en una T, colocar una serpiente, aunque sea de bronce, ahí como colgada, para que aquellos que han sido mordidos, pues puedan. Bueno, pasó ese tiempo, se acabaron las serpientes. ¿Qué pasó después? Unos agarraron la serpiente, la escondieron en una cueva. ¿Y qué estaban haciendo en la cueva? Pues en la cueva le estaban quemando incienso y haciendo quién sabe qué tipo de rituales. Hasta que ya llegó el momento en el que se les avisó a Moisés y los demás, Dios mismo avisó, oye, pues, chécale porque aquellos ya se le... De ahí, es que el pueblo de Israel es otra cuestión en la cual ya tendríamos que abarcar sobre las imágenes. ¿Por qué en Éxodo 20, versículo 4, se prohíbe hacer imágenes? No te harás imagen alguna de lo que hay arriba, abajo, debajo de la tierra, debajo. ¿Por qué? Entendamos el contexto. El pueblo de Israel saliendo de Egipto, un pueblo muy contaminado de lo que vendría a ser la religiosidad politeísta que tenía el pueblo de Egipto. Entonces, para evitar que continúen haciendo ese tipo de cosas, la prohibición, no vas a hacer nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú todavía no has procesado bien. No es que si lo entendemos así como una cuestión categórica y al mismo tiempo infinita, estamos incluso hasta fallando nosotros. Porque tú sabrás de ciertos grupos cristianos que señalan a los católicos porque nosotros hacemos una representación de alguien que murió y que fue virtuoso. Por ejemplo, San José. Si yo hago una representación de San José, más o menos a como me lo imagino nada más, así como una representación, alguien me podrá señalar y va a decir que soy idólatra. Que porque ahí dice Dios, en Éxodo 20, versículo 4, no te harás imagen alguna, ninguna. Y entonces es ahí cuando viene el reproche. Si ahí dice categóricamente, universalmente, no te hagas imagen de ninguna, de nadie. ¿Y por qué aquellos que nos señalan a nosotros? Porque hacemos una imagen para tener aquí la imagen y acordarme de alguien que fue virtuoso, solamente así. Si ellos sí hacen otras imágenes de ellos mismos
o incluso hasta de animalitos, y ahí categóricamente no te hagas ninguna imagen de lo que haya, de nada. Entonces, pero ahí nos estamos desviando por la cuestión, más bien regresar a esto de aquellos del pueblo de Israel que agarraron la serpiente y que se la llevaron a la cueva y que le empezaron a quemar incienso pensando que tenía poder en sí misma, que de ahí emanaba poder o emanaba una fuerza, y que, bueno, ahí, tanto en la Iglesia Católica, pudiera ser que algunos miembros piensen que una imagen tiene poder, tiene fuerza, y ahí están mal. No están bien orientados. Bueno, Moisés, cuando se da cuenta de esto, tuvo que ir a agarrar esa serpiente que había hecho de bronce para destruirla. Aunque no me acuerdo bien si fue Moisés, tú. ¿O quién fue? No, es que no me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí, ahí está ese pasaje en la Biblia y da referencia. Cómo nosotros a veces caemos sin darnos cuenta en lo que vendría a ser una superstición. Regreso a las cuestiones de las imágenes en la iglesia. A veces nosotros podemos también pensar que por hacer cierto tipo de actos a una imagen, mira, es que aquí es una cuestión profunda, pues, si nosotros creemos que la imagen tiene poder, así, yo toco la imagen y que de la imagen sale un poder, eso sí, ya es equivocado, es desviado. No es eso. Y hay que también purificar eso, así también como se tuvo que purificar la idea a lo largo de tantos años del pueblo de Israel con respecto a lo que vendría a ser la idolatría que ellos tenían. Para eso hace falta la catequesis y la evangelización. Y la superstición, pues, ya empieza a caer ahí, en lo que vendría a ser la bendición de las casas. Dicho sea de paso, por ejemplo, cuando se coloca uno un escapulario o un rosario, y por ejemplo el caso de las personas que llegan a bendecir un rosario para colocarlo en un automóvil, cuando tú les preguntas ¿y por qué vas a querer colocar un rosario en el automóvil, un rosario bendito? Y algunos de ellos dicen para que no me choquen, para que no me infraccionen, para que no me multen porque no traigo aseguranza, no traigo licencia de conducir. O sea, fíjate, ahí va implícito una idea que no es la correcta. Está sobrepuesta en una realidad. Y ahí eso es la superstición. Sobreponer, colocar una idea a lo mejor creada, supuesta o en su caso agregada de alguien más. Alguien te dijo que haciendo esto obtienes esto. Agregas esa idea a lo que es real, que ahí también tendríamos que hablar de cada cosa en particular de lo que es real, y agregan ese elemento y ahí viene la superstición. Es que a mí me dijo mi mamá, me dijo mi abuelita que esto. No, me dijeron que esto es re milagroso. Y ya uno agrega cierto tipo de ideas cristianas. Y ahorita vamos a dar lectura a estas supersticiones religiosas propiamente en la Iglesia Católica, porque también hay supersticiones religiosas con los grupos cristianos evangélicos. Ahora nosotros vamos a exponer aquellas cosas que a lo mejor, tú piensas que no son supersticiones, pero sí son. Acuérdate, la palabra superstición, sobreponer un elemento, una idea a una realidad, a algo ya establecido. Eso es superstición. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2111. Dice así: la superstición es la desviación del sentimiento religioso. El sentimiento religioso se desvía. Es que esto es mejor. No, hombre, este es re milagroso. Elementos como esos distorsionan. Es que esto no, no, este santo es el santo de los santos. Se desvía. A mí me dijeron que haciendo esto, mira, no, así. Otra cosa. Los santos no hacen milagros, ¿eh? Y eso es algo establecido en el catecismo, en la doctrina de la Iglesia Católica. Lamentablemente, pues se desvía. Se desvía y pues ya muchos, ni la Virgen hace milagros, ¿no?
¿Quiénes son los santos? ¿Quién es la Virgen? Bueno, pues son personas que buscaron vivir conforme a la voluntad de Dios y nos han dejado un testimonio de que sí se pueden. Está difícil, pero sí se puede vivir anunciando y viviendo el mensaje de Dios. Ellos son los santos. Ahora ya nosotros en la Biblia encontramos que algunos de ellos, por ejemplo, San Pedro, el apóstol, incluso donde iba caminando no podía atender a todos los enfermos, pero muchos llevaban a sus enfermitos y con tal de que apareciera ahí la sombra, ya con eso. O sea, si te das cuenta, Dios actúa por medio de las personas que cumplen con su voluntad. Dios actúa y la iglesia llama a estos que se les ha analizado, se les ha investigado en su vida y se les ha encontrado que han vivido conforme al plan de Dios, con sus debilidades, con sus defectos, quieras o no, pero no son más sus defectos que sus virtudes o que su entrega, dando así incluso la misma vida. Esto vendría a ser un tema aparte, ¿verdad? El de los santos, pero igual lo agregamos aquí para tratar de esclarecer un poquito más sobre las cuestiones de la superstición religiosa. Bueno, entonces, dice el Catecismo en su número 2111, la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Puede afectar. Solamente debemos adoración al único Dios verdadero por quien se vive. Solamente. Y así de repente uno empieza ya a adorar otras cosas. Ahí sí ya. ¿Habrá gente que adora imágenes? Sí. Ay, óyeme. Nada más irá. Hay gente que ni va a la iglesia, que ni reza nada. Va, pero eso sí, mira, quemando el incienso, veladoras y demás. Bueno, pero también hay que ser conscientes. Estas personas, dentro de su necesidad, han agarrado lo que han encontrado, lo que les han dicho y por eso lo tienen. Entonces, a nosotros, si nosotros queremos ayudar más que criticarlos y juzgarlos, se van a ir al infierno. Hay que ayudarlos porque si estamos mirando que están en un error, pues hay que meter la mano para poderlos ayudar. Pues, ¿a poco Dios te va a abrir las puertas del reino nada más porque tú eras de los que criticaban a aquellos que andaban mal? Qué bueno que no los ayudaste, hijo. Qué bueno, Te agradezco mucho, qué bien que los dejaste morir solos, ahogarse solos en sus idolatrías, en su ignorancia. Qué bueno, pásale rápido, a ti ni te voy a tomar el sello. No, pásale rápido. Dios no te va a decir eso. ¿O sí? ¿Ustedes piensan que Dios los va a recibir allá en el cielo con los brazos abiertos porque se dedicaron a lastimar, a señalar, a juzgar y a criticar a los demás, sentenciándolos incluso al mismo infierno? No vaya a ser. No vaya a ser que a la mera hora tú, por andar mandando a otros al infierno, el que se vaya es otro. Digo. Todo puede pasar. Pues es que de repente uno ya se cree salvo y a lo mejor está más perdido que la chinita de Cepillín en el bosque, allá de la China. La chinita se perdió y pues nada más. Bueno, sigo con lo que dice. Por ejemplo, dice el mismo catecismo, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias, se atribuye importancia. En este caso, no, se atribuye importancia de algún modo mágica. Fíjate que yo analizo que también a veces la oración puede ser supersticiosa. A ver, analízalo tú conmigo y dime si ando medio perdido también. Hay veces que a mí me mandan mensajes y me piden una oración poderosa. Padre, estoy ante este problema y me han dicho que hay una oración poderosa. Mándeme esa oración poderosa para esto. O sea, hay veces que nosotros pensamos que por leer, que eso vendría a ser, o rezar cierta oración en específico, si no rezas esa, Dios no te atiende. Si no rezas esa, Dios no te ayuda. Oye, yo considero que eso también puede ser superstición. Ahora, no es que no tengas que rezar, sí tienes que rezar con el corazón.
Llegan los apóstoles con Jesús. Maestro, enséñanos a orar así como Juan enseña a sus discípulos. ¿Qué les enseñó? Les enseñó una oración oculta, secreta, no se la cuenten a nadie. Con esta, mira. ¿Eso no vendría a ser como una cuestión mágica? Pregunto. Ya ves tantas películas ahí de magos con lentes. Ya sabes, de esos que se montan en la escoba y que andan ahí con su varita. Y ocus, pocus, mocus. Límpiate porque se te ven muy mal. ¿Tú crees que...? Y algunos piensan que ya haciendo ese tipo de oraciones, pues ya van a conseguir eso. Yo es que... Digo, analicemos. ¿No será también superstición a veces la forma en la que nosotros tomamos las oraciones? La oración es un diálogo, el rezo es un diálogo. Jesús mismo se sabía los salmos, estando en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Creo que es el Salmo 21, si no, mi memoria no me falla. El Salmo 21. Y así dice también la palabra que después de haber celebrado la cena de Pascua, se pusieron a cantar los salmos. Y después de cantar los salmos, como era la costumbre, se fueron al huerto de los olivos. Manténganse en oración. Ni siquiera una hora pueden estar en oración. Entonces, la oración es necesaria, pero no quiere decir que tomando una oración en específico, a ti se te van a venir todas las cosas que estás pidiendo. Es que Dios, yo creo que no le he rezado esa oración tan secreta que por ahí alguien la tiene oculta. Pero dicen que esta oración es repoderosa. Ahí ya nosotros estamos sobreponiendo una idea que nos han hecho conocer que puede estar desviada de una realidad. En este caso, lo que vendría a ser una oración en específico. Dicen que con esta oración, que si la hago durante 7 días, mi matrimonio se soluciona. Mi matrimonio, no hombre, el esposo anda de infiel, o la esposa, y hago la oración, mira, al esposo se le van a ir las ganas, ya nada de nada. No, esa oración, es que bárbaro, qué bárbaro. Yo digo, eso es superstición. Ahora, tú me dirás, no, es que tú ya no tienes fe, por eso la iglesia está como está, por gente como tú que no tiene fe. No, yo sí tengo fe en el Señor. Yo sí tengo fe. Y yo sí creo que el Señor actúa. Pero el Señor también actúa en la medida en que nosotros cumplimos con su voluntad. Porque el Señor no nada más anda haciendo las cosas porque se las piden. Le pidieron esto, ahí va para allá. Oye, pero no se porta bien. No importa, tú dáselo a alguien, échaselo para acá. El chiste es que nos pidan, a ver, nosotros hay que dar aquí. No, el Señor bendice al que se esmera y se esfuerza en cumplir con su voluntad. Esa es la fe que yo tengo. De hecho, la palabra fe, otras veces se los he comentado, pero se los remarco para que amacice. La palabra fe viene, fíjate, la palabra fe viene del latín fides, que significa lealtad. Entonces yo tengo fe en el Señor, que tengo que ser leal. Y no, yo la verdad no cumplo con la voluntad de Dios, pero me dijeron que haciendo esta oración, mira, el Señor hasta deja de hacer lo que está haciendo por venirme a atender, porque son palabras así potentes, poderosas. Espérate tantito. Bueno, ya nomás termino de leer porque tenemos que ir a pausa. Dice aquí en el catecismo, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Bueno, pues ahí se los dejamos, Catecismo de la Iglesia Católica, número 2111. Padre, dice, cuando era niña, esta persona, dice que si veían un remolino de viento y tierra, que su abuelita les decía que se persignaran y que dijeran, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Eso les decía la abuelita con relación a esto. Y a lo mejor algunos de ustedes dirán, pero ¿a poco eso es superstición? Miren, nosotros, si pensamos que por el solo hecho de decir esto, cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, que por eso se va a ir el torbellino, el viento y eso, bueno, pues hay que analizarlo. No es que Dios no pueda calmar el viento, Dios lo calmó. No es que Dios no pueda actuar sobre la naturaleza, Dios actuó. Dios actuó en otras circunstancias más aparte de las que se mencionan relacionadas con Jesús, ¿no? Jesús le dijo al viento, cállate, y se cayó.
y así otras cosas más. Dios actuó, por ejemplo, con los profetas y también con los apóstoles. Cuando nosotros sabemos que Dios ha actuado, hay que mirar también con quién actuó, porque pues no nada más es de que le pidas a Dios y ya te lo conceda. También ahí está presente que aquellos hombres que vivieron cumpliendo con la voluntad de Dios, buscaron agradar a Dios, pues Dios les escuchó, Dios actuó. Dice otro mensaje, dice: Padre, yo pienso que muchas veces pensamos que al tocar las imágenes de los santos se nos va a pegar un poder o una fuerza para alcanzar un bien o quitarnos lo malo que pensamos tener, y esa creencia pienso que raya en la superstición. Efectivamente, raya en la superstición cuando creemos que por el solo hecho de tocar ya. Mira, porque uno mira, por ejemplo, aquel pasaje de la hemorroísa que dice: con tan solo tocar el borde del manto, con eso me basta. Algunos también pedían a los santos, en este caso a Pablo, a Pedro, que les permitiera tocar por lo menos el borde de su manto, y ya con eso uno también tendría que analizar, bueno, uno mira esta acción, pero también a lo mejor ahí estaba actuando otra cuestión, la fe. Tanto así que Jesús se da cuenta cuando aquella mujer toca y se le corta o se para aquel sangrado que tenía ya de mucho tiempo. Creo que tenía 12 años, ya tenía mucho tiempo. Jesús dice: ¿quién me tocó? Y los apóstoles dicen: oye, ¿ves que toda la gente te empuja de un lado para otro? Y todavía preguntas: ¿quién te tocó? Sí, muchos lo tocaron, pero solamente esta mujer fue la que quedó en ese caso sana. Y Jesús se da cuenta y le dice: por tu gran fe quedas sanada, por tu gran fe. Ya hemos mencionado antes, ¿qué significa la palabra fe? Lealtad. Dios va a atender también la necesidad de aquel que se esfuerce y que luche siempre por cumplir con su palabra. Muchos lo tocaron en ese momento. ¿Quién quedó sano? Esa mujer. Y él se dio cuenta. Por tu gran fe quedas sanada. Trabajemos en eso. Y después dice: todo lo que pidamos en nombre de Jesús, Él nos lo va a conceder. Pero imagínate tú que una persona, por ejemplo, ande haciendo el mal, que una persona se dedique a la delincuencia. O sea, analiza eso. ¿Tú crees que Dios va a hacer eso de una persona que se dedica a la delincuencia y que le diga: Señor, permíteme robar 3 bancos y que no me agarren, que no me detengan? Permíteme, voy a hacer esta oración súper poderosa, esta oración, y con esta oración ya nadie más me va a dar, Jesucristo me va a dar su capa y voy a ir como Harry Potter con mi capa invisible, nadie me va a agarrar y está. Oye, pues no. ¿Tú crees que Dios va a escuchar la oración de ese que tiene intenciones de hacer mal, de robar? A ver, analiza. ¿Tú crees que Dios le dice: sí, hijo, sí, no importa que le robes a los demás? Acabo, los bancos tienen mucho dinero, mucho. Tú vas a ser como el Robin Hood. Tú. A ver, analiza. ¿Tú crees que Dios va a escuchar ese tipo de oraciones? Nada más pregunto. Ahí. Entonces, sí, hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Pero yo voy a hacer esto, pero ¿con qué intenciones lo hago? Y a veces, si yo pienso que por tocar una imagen, que solo, o sea, no me voy a portar bien, no voy a hacer las cosas bien, yo voy a mala palabra, voy a andar mal, pero ¿sabes qué? Yo necesito un bien de Dios. Yo me porto mal y voy a seguir haciendo el mal. Pero en cuanto toque, ¡ay, que ya la toqué! Dios me lo concedió, no importa que yo ande bien mal. ¿Tú crees que Dios sea así? ¿Tú crees que Dios actúa así? Quien piensa así ya tiene una superstición. Entonces hay que, dice el refrán: a Dios rogando y con el mazo dando. Vámonos a otra de las cosas que nos comparten ustedes. Dice: Padre, una superstición, creo yo, es la de agarrar el sombrero del papá, de la familia, y hacer cruces a las nubes grises en el cielo para que no llueva cuando amenazaba llover. Y la gente no quería que lloviera porque querían recoger las cosechas. O ponían una cruz de sal en el piso para que dejara de llover.
si ya había comenzado? Eso hacía la gente en mi rancho y pienso yo que raya en la superstición. Les digo, pues hay que también mirar pues las intenciones. Si uno busca cumplir con la voluntad de Dios y le pide algo, tal vez con un signo, pues también hay que ver qué tipo de signo, ¿no? Pero aquí dice que empezaba a llover y así como que para que se espantaran las nubes, así con el sombrero, así a ver si el airecito que avienta el sombrero ya hace que las nubes se van para allá. Pues digo, esa puede ser la creencia. O ya empezó a llover, échale ahí una cruz de sal ahí para que se vaya. Puede ser la creencia. Ahora, no es que Dios no actúe. Dios sí va a actuar, pero va a actuar con aquellos que se esmeran. Y pues hay cosas, ¿no? A lo mejor tú no quieres que caiga lluvia y el otro señor que está esperando para que caiga la lluvia y porque acaba de sembrar, pues tampoco. Digo, hay que ir también analizando esa situación. Dice, ¿dónde más tú aquí? En el otro dice, me acuerdo de que muchas personas tienen la creencia de que por recibir la ceniza el miércoles que inicia la cuaresma van a ser liberados de sus pecados y salvados. Y salvados, sí. Eso también viene a ser una superstición. ¿Para qué es la ceniza? Ya en otros momentos hemos hablado de la ceniza, pero no por, ya me pusieron la ceniza, ya, Dios me perdonó todititos los pecados. Y mucha gente por eso acude, ¿no? La ceniza es un sacramental, es un signo de fe, es un signo también para dar a conocer yo mi compromiso de comenzar esa cuaresma con sacrificio, con oración y con ayuno. Eso es lo que también viene a significar, no nada más de que, ya... Porque hay personas que si no les ponen la ceniza, la andan buscando así, pero apresuradamente. Otro mensaje dice, yo creo que una superstición es poner veladoras a los santos, como si fuera un intercambio para que les haga milagros sin orar pidiendo intercesión. Mire, lamentablemente el tiempo pues ya no nos da, pero analizar las acciones piadosas y religiosas que tenemos para irlas purificando. ¿Por qué se le pone veladoras a las imágenes de los santos? ¿Cuál es la intención? Eso es un tema profundo y largo, porque habrá personas que ni cumplen con la voluntad de Dios, ni buscan portarse bien, pero piensan que por poner una veladora Dios ya les va a conceder lo que están pidiendo, y la verdad no es eso. Puede rayar. No poner la veladora es superstición. Miren, yo aquí, los que están viendo en el video, yo aquí tengo mi cirio. Yo agarro mi cirio, lo enciendo y hago oración, y no por encender el cirio ya estoy haciendo un acto de superstición. Habría que analizar ahí. El tiempo ya se nos va, hombre, y todavía hay varios mensajes más. Dice, padre, mi papá hacía cruces pequeñas y las ponía en botellas con agua para el 3 de mayo, que para que lloviera en tiempo de siembra. Otra, dice, una superstición clásica es traer un rosario bendito en el carro para, sí, detener los accidentes. Dice, superstición es colocar la palma bendita del Domingo de Ramos en la entrada de la puerta, que para que las malas vibras no entren en la casa, o lo que otros llaman la mala suerte o el mal de ojo. Otro mensaje dice, algunas personas en sus negocios colocan la imagen de San Martín Caballero junto a una penca de maguey y una herradura con un listón rojo que para tener buena suerte. Bueno, pues por ahí hay otros más, hay que analizar, y yo pienso que podría dar para más tiempo, pero el tiempo ya se nos terminó. Nos escuchamos en la próxima.